Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ford Fórmula F 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Cuando nos encontramos con aceites originales, como es este original Ford, es bastante complicado buscar información sobre el mismo. Por un lado, los fabricantes de coches no producen ellos sus propios aceites, ellos se dedican a hacer el motor y el coche. Lo que es el tema fluido se lo encargan a una empresa externa. De ahí que es muy complicado encontrar información sobre lo que es las propiedades físicas que tiene el propio aceite, así como por ejemplo la hoja de seguridad MSDS. Antiguamente los fluidos con el logotipo de Ford se los producía Motorcraft y desde hace aproximadamente unos 5 años se lo produce el grupo Castrol. En este caso concreto he encontrado una hoja MSDS, que también conocida como hoja de seguridad, donde indica el modelo concreto Ford Fórmula F y está producida por BP. BP desde el año 2000 es propietaria del fabricante Castrol, así como también del fabricante Aral, que es muy conocido sobre todo en Alemania. Comenzamos con la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento, en este caso de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como tal, siempre comento que el fabricante no esperéis que aquí os diga la receta completa del aceite, ya que no es el cometido de este documento, pero sí que con ayuda de unos códigos CAS podemos descifrar algunos tipos de compuestos que se han utilizado, sobre todo en lo que a la base se refiere. En este caso aparece un CAS 647-42-547 con una concentración comprendida entre un 50 y un 75%, eso es base HC perteneciente al grupo 3, también aparece un CAS, el mismo 64742-54-7 con una concentración comprendida entre un 10 y un 25%, también base HC, y aparece un CAS 64742-65-0, que eso es aceite mineral perteneciente al grupo 2, que lleva una concentración muy pequeña, entre un 3 y un 5%. Aquí os muestro la hoja MSDS de un modelo de aceite que produce BP, el BP Visco 5000 FE 5W30, y la hoja MSDS es un copia y pega. Tanto los CAS como la concentración coincide exactamente. Y aquí tenéis una captura de pantalla de la hoja MSDS, en este caso del modelo Castrol Magnate 5W30A5, el cual es prácticamente calcada, lo que sí que indica también un CAS 7262387-1 con una concentración inferior al 5%, que también se trata de una base HC. Con estos datos podemos entender que tanto el Ford Fórmula F como el BP Visco 5000 FE, así como el Castrol Magnate A5, son prácticamente el mismo aceite. Del Ford Fórmula F como tal no he encontrado las propiedades típicas, pero voy a utilizar las del BP Visco y las del Castrol. En el envase de Ford solo indica que homologa de manera oficial la norma de Ford 913, pero no especifica nada más en cuanto a la CEA o al API. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas, en este caso del BP Visco 5000 FE. El fabricante indica que homologa de manera oficial la norma ACEA A1V1, la cual a día de hoy está descatalogada, y ACEA A5V5. Esta sí sigue en vigor a día de hoy. En cuanto a API, homologa de manera oficial la norma API SM, ILSA GF5, y en cuanto a la homologación de Ford cumple la 913 A, B y C. Densidad 15 grados, 0,85, viscosidad cinemática 100 grados, 9,46, capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, indica un valor 4680 centipoises. Según la tabla SAE J300, para homologar de manera oficial un aceite como un SAE 5W tiene que tener un límite máximo de 6600 centipoises, señal de que este aceite se comporta bastante bien a bajas temperaturas. Viscosidad cinemática 40 grados, 53,1, unido a la viscosidad cinemática a 100 grados de 9,46, se trata de un 5W30 con un bajo HTHS, con lo que es un aceite ahorrador de combustible. Índice de viscosidad 162, valor promedio, punto de fluidez 45 grados bajo cero, un buen valor, si bien no va a batir ningún récord, pero está bastante bien. Concentración de cenizas 1,2, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS, como así indica la norma A5V5, y en cuanto al punto de inflamación indica solo 209 grados, pero en este caso el método utilizado es el ASTM de 93 con el crisol cerrado, con lo que podemos esperar que su punto de inflamación sea superior. Pongo aquí también las especificaciones técnicas del Castrol Magnate A5, las cuales difieren ligeramente con respecto a las del BP Visco. El API que cumple este aceite es el SN, el BP Visco era el SM, una versión anterior, y en cuanto a homologación de fabricante, este también homologa de manera oficial la 913D. El anterior, el que hemos visto, el BP Visco, homologaba hasta la 913C.
Esta homologación es retrocompatible, con lo que si por ejemplo el aceite cumple la D, lo puedes utilizar donde requiera C, B o A. En este caso, tu coche, dependiendo del año de fabricación, creo que esta norma estuvo vigente sobre todo entre el año 98 y el año 2005, pues es posible que tu motor te requiera la A, la B o la C, o incluso ya de las últimas versiones la D, pues siempre es interesante buscar la última versión. En vehículos más antiguos tipo Ford Escort, Ford Orion, Ford Mondeo, fabricados antes del año 95, desconozco si se recomendaba la norma 913, si iba a secas, sin ninguna letra, o si era alguna norma anterior. De todas formas, si en el caso de que os recomiende la 913 a secas, podéis poner cualquier versión, la A, la B, la C o la D. En cuanto al resto de características, salvando el tema de la homologación API y el 913D, es prácticamente muy similar. Difiere en algunos campos, pero una diferencia muy pequeña. Por ejemplo, la viscosidad 100 grados, el Castrol parece ser un poco más viscoso que el BP. En cuanto a la viscosidad 40 grados, prácticamente la misma, el índice de viscosidad igual, las cenizas prácticamente calcadas. Lo que sí que hay una diferencia más notable es el punto de congelación. El BP indica 45 grados bajo cero y el Castrol indica 39 grados bajo cero. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Aquí he indicado que cumple de manera oficial la norma A5V5, que eso es totalmente fuera de duda, pero en cuanto al API he puesto en asterisco SN, SM y SL. El por qué lo he puesto así es porque, como habéis visto, el Ford, por ejemplo, en su versión Magnate A5 sí que cumple con la SN, el BP Visco cumple con la SM, pero sé de muy buena tinta porque de hecho a día de hoy yo tengo un modelo Ford, un Focus, que si bien mi modelo es del 2003 pero se empezó a fabricar en el 98, en el manual de instrucciones ya indicaba la norma 913 API SL. Entonces, como tal, con respecto al Ford Fórmula F podemos tener la certeza de la CA5V5, pero el API no lo sabemos. Lo que sí, en este caso, y como ahora veremos más adelante, teniendo una baja relativa concentración de azufre, el fósforo también no llega a 800 y demás, muy posiblemente yo me inclino más por SMSN o SM que por el SL. Esta noche vais a tener pesadillas con la norma SMSN y SL. Viscosidad cinemática 40 grados, 54,31, prácticamente calcado tanto al BP Visco como al Castrol. Viscosidad cinemática 100 grados, ligeramente por encima de lo que declara el Castrol. Índice de viscosidad 163, muy similar tanto en uno como otro. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácido, indica un valor 11,86 y es un muy buen valor. Si bien es cierto que los aceites full saps, como es este, una 5V5, suelen tener un TBN alto, 11,86 está muy bien. El TAN, que es la acidez, indica un valor 1,27, tratándose de un aceite full saps, es relativamente bajo. Aquí, como siempre digo, que lo interesante, aunque no es que sea primordial, es que la diferencia entre el TBN, que es la alcalinidad, y el TAN, que es la acidez, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite se vaya poniendo viejo, va a ir acumulando suciedad y sobre todo ácido formado en la quema de combustible, ácido sulfúrico proveniente del azufre, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento con el paso o bien del tiempo o bien de los kilómetros que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,24 calcado a la ficha del Castrol. Indudablemente estamos delante de un aceite full saps, el cual tiene un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6. Punto de congelación 47 grados bajo cero, ha sacado incluso mejor puntuación tanto que el BP como el Castrol. Y el punto de inflamación aquí se ha medido con el método ASTM de 92, que es con el crisol abierto, ha dado 238 grados, que también es un muy buen valor. La capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero no se ha medido, pero tanto el Castrol como el BP indican 4680 y tratándose de un aceite con un bajo HTHS, en principio podemos pensar que este aceite, pese a tratarse de un 5W, se comporta bastante bien en los arranques en frío. En cuanto a la concentración de azufre, 0,267, un buen valor. ACEA como tal, para su A5V5 impone un límite máximo de 0,5, para su homólogo que sería la versión Mid-SAP sería un C2, impone un límite máximo de 0,3, es bastante bueno el valor. Te recuerdo que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte, darle al botón de la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Proseguimos con el paquete de aditivos molibdeno, que es un modificador de fricción, ayuda a reducir un poco el consumo, el sonido del motor, así como también ligeramente el desgaste. Lleva 105, es un buen valor, no es un valor récord, pero sí hay fabricantes que no utilizan nada, fabricantes que utilizan 50, 60, 70, 80
180, 105 está bastante bien. Otros fabricantes le ponen más, hemos visto concentraciones de 200, 500, 1000, pero bueno, yo siempre en el tema del molibdeno, desde mi punto de vista, más vale que lleve poco a que no lleve nada. Ojo, no estoy diciendo que un aceite que en su paquete de aditivos no lleve molibdeno es un mal aceite. Aquí hemos visto aceites que no llevan molibdeno y son aceitazos. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, 703, 910 valores promedios comparados con otros 5W30. Esto hace función de desgaste y antioxidante. Boro lleva 70 ppm, hace función de dispersante, lleva una relativa alta concentración. Hay fabricantes que prácticamente imponen niveles homeopáticos. Magnesio hace función de neutralizante y detergente, lleva 14, es bastante poquito. Y en cuanto al calcio, también aditivo, neutralizante y detergente, lleva mucho, 3404, de la concentración más alta que llevamos visto hasta ahora, de todos los vídeos que llevamos visto hasta ahora en el canal. Creo que algún modelo hemos visto de 3500 aproximadamente, pero 3400 es una alta concentración, de ahí también debido a que su TBN es bastante alto. Wolframio no se ha medido, pero en principio quiero pensar que no lleva. El wolframio lo hemos visto en algunos modelos de Liquimoly, nueva generación, algunos modelos gama alta de Ravenol, y el titanio, que sí es común verlo en muchos modelos de Castrol, pero no en la Castrol Magnatec como tal, ni en el Ford Fórmula F que estamos analizando, sino en la gama Castrol Legge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 11. Con esto, directa e indirectamente, ya nos está indicando que para la formulación de la base de este aceite el fabricante no ha utilizado éster. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto es el predominante para la formulación de la base del aceite, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. En este caso, el pico que se forma en torno a 1750, que es el indicador del éster, está muy bajo. También la cresta que se forma en torno a 1180, que también suele elevar un poco cuando se añade éster, también está muy bajo. Y en cuanto a la cresta que se forma en 722, está alineado con 1, señal que la base predominante para la formulación de la base de este aceite, y así indicaba la hoja MSDS, es base HC, perteneciente al grupo 3. Bien, pasamos al apartado de las conclusiones finales. El aceite es muy correcto, tiene buenas propiedades, tiene buena bombeabilidad a baja temperatura, buen punto de congelación, buen punto de inflamación, bastante superior a lo que indicaba el fabricante, tanto uno como el otro. La concentración de cenizas no es excesiva, el azufre incluso podría pasar por una CA a CaC3, y en cuanto al paquete de aditivos es bastante completo y rico, sobre todo en cuanto al calcio se refiere. En cuanto al precio, pues he mirado precios de los tres modelos, que prácticamente son primo hermano. He visto el Ford Fórmula F, he visto el BP Visco 5000 FE y el Castrol Magnatec A5. El Ford Fórmula F en internet, en un vistazo rápido que he echado a través de Google, he visto que el precio ronda desde unos 20-21 euros hasta los 25 euros. Me parece un precio estupendo para las propiedades que tiene y lo que ofrece, es un precio más que correcto. Y en cuanto al BP, así como el Castrol Magnatec, lo he visto algo más carillo, y lo que no me termina de convencer es que al menos las versiones oficiales que se venden aquí en España vienen en envase de 4 litros. Cuando veis algún fabricante que vende sobre todo Castrol en envase de 5 litros, tener por seguro que ese aceite ha sido importado bien de Francia, de Reino Unido, de Italia o de Alemania, ya que allí sí que se comercializa en envases de 5 litros y no sé por qué aquí en España se comercializa en envases de 4 litros cuando prácticamente la mayoría de los coches se va a quedar bastante escasito. Tanto en el caso del BP como en el caso del Magnatec, los 4 litros están en torno a los 30 euros, incluso un poco por encima. Lo más caro que he llegado a ver, el Castrol Magnatec en envase de 5 litros, sí que ha sido cerca de 38-39 euros, siendo prácticamente el mismo, por no decirte que sale del mismo grifo. No merece la pena gastar tanto, y además en ese rango de precio ya hay alternativas con altas concentraciones de PAO. Si estás buscando una 5x5 como es este caso en plan económico, vea por el Ford Fórmula F, que por esos 20, 21, 22, 24 hasta 25 euros es un precio muy bueno. Y es curioso sobre todo que como norma general en otros fabricantes como puede ser BMW o Mercedes, sus aceites originales cuestan un riñón, bastante caro, pero en este caso, siendo aceite original, entre comillas, Ford, me parece muy barato.
Y desde luego, si a día de hoy estáis utilizando el BP o el Castrol, pasaros al Ford porque os vais a ahorrar 10-15 euros y es el mismo aceite. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Como siempre, os recuerdo que tengo abierto un grupo de Telegram, creo que ya somos más de 150, 160. Ahí se puede hablar de todo lo relacionado con los coches, los aceites, los recambios, los filtros, truquillos de mecánica, detailing, etcétera. Comparte el vídeo, que eso me hace un mundo, ayuda mucho a crecer el canal. Seguro que tiene algún primo, un hermano, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo aficionado a la mecánica. Dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.